Hola familia de Shoreline, bienvenido a servicio en español. Alabar con nosotros. Puedes oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el Buenos días y bienvenidos a todos a la iglesia de Shoreline. Es un gran placer estar con ustedes de nuevo esta semana. Esperamos que se encuentren bien, bendecidos por este Dios que es bueno con nosotros, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Se cuenta una historia sobre un padre y un hijo que estaban jugando a la pelota al aire libre. Y el hijo tenía como 12 años de edad. Y de repente el hijo le preguntó al padre, le dijo, papá, ¿de dónde vengo? Y el padre sabía que este día llegaría, ¿no? Así que le dijo,
dejó así el guante y la pelota y se sentó así con el hijo en el escalón del porche. Y hizo todo lo posible para explicarle todo sobre dónde vienen los bebés, ¿verdad? Como se dice, los pájaros y las abejas. Le contó en detalle. Después le preguntó a su hijo, hijo, ¿entendiste todo eso? Sí, creo que sí, le dijo a su papá. Entonces, ¿qué te hizo sentir curiosidad de repente? Le preguntó el papá. Y el hijo respondió, bueno, ya conoces a Juanito, ¿verdad? Que vive a la otra calle. Él dijo que él era de California y entonces yo solo tenía curiosidad de dónde venimos. Así, entonces se rieron todos ellos juntos, ¿verdad? Y moraleja de la historia esta es, obtenga claridad sobre la pregunta antes de aventurarse a dar una respuesta. Tenemos que obtener claridad, ¿verdad?, sobre las preguntas que preguntamos antes que las preguntamos. Y creo que también es una gran lección cuando se trata de leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que preguntar unas preguntas. Es una buena práctica detenerse y preguntar. Preguntar algo como, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al autor a escribir sobre esto? ¿Qué estaba sucediendo en esa situación que impulsaría, ¿verdad?, esta enseñanza en particular? ¿Cuál fue el contexto de la inspiración de la palabra de Dios? Bueno, estamos en la mitad de esta serie sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro pastor ha estado predicando del fruto del Espíritu Santo, quizás una de las porciones más importantes del Nuevo Testamento que tenemos que entender. Como nuestro pastor ha estado hablando durante estas últimas semanas, Dios tiene algo asombroso en mente para nosotros y tiene que ver con esta cantidad ridícula de buen fruto que derramar en ustedes. El Espíritu Santo le quiere dar todo el fruto que necesitamos en nuestra vida para usted, para nuestros amigos, para extensión, para los demás también, ¿verdad? Y leemos en Galatas 5, 22 y 23. Es realmente importante que conocemos esta escritura. Tenemos que preguntar, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el punto? ¿Hubo un error o un punto de conexión que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia? Que incitó, ¿verdad?, el Espíritu de Dios a levantarse en el corazón de Pablo para decir, tienes que escribir sobre esto. Tenemos que preguntar por qué el Espíritu de Dios le dio esta inspiración a Pablo para escribir lo que leemos. Creo que sí. Cuando comenzamos a ver que a lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando con Pablo y por qué lo estaba haciendo, obtendremos una comprensión mucho más profunda y rica. Y esta idea y por qué es tan importante para nosotros hoy en día. Porque es importante que cuando leemos la palabra de Dios podemos prácticamente ponerla en nuestras vidas, ¿verdad? Verá que lo que Pablo estaba hablando en su día es muy parecido a lo que estamos tratando en nosotros en nuestros días aquí por lo pronto. Y sí, incluso a nuestras propias vidas personales en estos días modernos. Pero para llegar a ese punto vamos a tener que profundizar un poco en el trasfondo histórico de la carta y identificar algunos de los grupos que estaban teniendo influencia en la iglesia primitiva y también los problemas que estaban causando. Tenemos que entender eso.
A lo largo del Antiguo Testamento, uno de los grandes problemas para la nación de Israel fue que siguieron echándose a perder. Querían hacer lo que es bueno, ¿verdad? Pero siguieron echándose a perder. Dios les dio la ley y les dijo esto, les dijo, si la guardan, yo los bendiciré. Si guardan la ley, yo los bendiciré. Y les iba bien por un buen tiempo, sabemos y leemos en la palabra de Dios que le fue bien por un buen tiempo, pero luego se olvidaron de ciertas cosas en esos tiempos. Serían influenciados tal vez por otras naciones, querían hacer como ellos, ¿verdad? Entonces pasaban cosas malas y le gritaban a Dios en esos días, oh Dios, lo sentimos, perdóname, por favor, rescátanos. Prometemos que nunca volveremos a hacer eso otra vez cuando fallaban, ¿verdad? Dios escucharía sus oraciones, los perdonaría, ¿verdad? Y los rescataría también, sabemos, porque Dios es muy bueno. Luego les recordaba sus leyes y les decía, vamos, aprende tu lección. No volvamos a dar de vuelta a este mismo árbol. Vamos a avanzar para adelante. Vamos a avanzar, ¿verdad? Y lo harían por un buen tiempo. Sabemos que lo harían por un buen tiempo, pero luego con el tiempo pasaría lo mismo. Y sucedió lo mismo. Se volverían perezosos, se olvidaron, fueron vencidos por malas influencias y empezarían a experimentar las consecuencias de las malas decisiones de esos días. Se meterían en problemas, tal vez porque volvieron al pasado. Clamarían al Señor de nuevo, a Dios de nuevo. Lo lamentemos, Señor, mucho, por favor, perdónanos. Tal vez es lo que decían. Si nos rescatas, prometemos a volver a hacer eso nunca más. Entonces volvía a lo mismo. Y Dios, y si alguna vez lees todo el Antiguo Testamento, sabes que nunca aprendieron esa lección. Siempre volvieron al pasado, al mismo lugar. No es una imagen bonita. Leemos en las Escrituras. Ahora, por el bien del tiempo, voy a adelantar un poco el reloj hasta aproximadamente 150 años antes de Cristo, donde un grupo de líderes religiosos, ¿verdad? De líderes religiosos estaba cansando y avergonzado por la montaña rusa de Israel. Ya estaban avergonzados por lo que estaba pasando tiempo a tiempo, todo el tiempo estaba pasando lo mismo. Y colectivamente dijeron, no podemos seguir haciendo esto, los líderes religiosos. No podemos seguir haciendo esto. Algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Querían cambiar la situación. Y surgió una secta dentro del judaísmo conocida como que se llamaban los fariseos. Los fariseos que eran líderes religiosos. Y los fariseos es los separados, que es lo que su nombre significa literalmente. Los separados, así eran los fariseos. Eran personas con un profundo conocimiento de la ley. Ellos conocían la ley muy bien. También fueron eruditores, ¿verdad? Históricos, conscientes de las debilidades de la humanidad. Ellos sabían de la humanidad. Dijeron, vamos a llevar a esta nación de regreso a la grandeza. Eso es lo que querían hacer. Querían llevar esta nación de regreso a la grandeza. Ellos dieron lo que se llama el cerco alrededor de la ley. Ellos sabían la ley. Entonces pusieron un cerco alrededor de la ley. Israel ya tenía 10 mandamientos de que llegaron por Moisés, ¿verdad? Sabemos que tenían 10 mandamientos y las diversas responsabilidades, ¿verdad? Y prácticas de sacrificio también. Pero obviamente eso no era suficiente porque no estaba funcionando bien. Regresaban al pasado.
Entonces estos tipos crearon leyes adicionales, explicando las cosas con gran especificidad. Por ejemplo, un lugar de simplemente decir, santifica el sábado. Dijeron, no puedes caminar más que a esta hora. No puedes cargar nada que pese más que esta cantidad de peso. Y le agregaron más a las leyes. Increíbles cantidades de detalles que era imposible para poder obedecer en la vida de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Si algo de esto ya va a tener sentido para nosotros, no se trataba solo de ser legalista, ¿verdad? Al menos no al principio. Era un esfuerzo sincero, destinado a ayudar a las personas a no cometer los mismos errores que habían cometido con tanta frecuencia en el pasado. Ellos querían lo bueno, pero le agregaron increíbles detalles a la ley. El pensamiento era así: si alguien no caminaba más que X millas y no levantaba más que X libras, nunca más sería culpable de quebrantar el sábado. Y por lo tanto podría quitar la vergüenza, ¿verdad? Y estropear las cosas y cambiar las cosas. Eso fue historia durante cientos y cientos de años. Las cosas no cambiaron, sino eran más difíciles. Puedes ver ahora, ¿no?, por qué Jesús puso tan nerviosos a los fariseos. Los fariseos ya estaban muy nerviosos a la predicación y las enseñanzas de Jesús. No era solo que amenazó su poder, fue mucho más que eso. Lo vieron como una amenaza para toda la nación de Israel, llevándolos a todos por el camino de la desobediencia y la vergüenza. Es todo lo que sucedió: desobediencia y vergüenza. Pero ellos querían lo que era bueno, pero resultó a lo malo. Era un riesgo demasiado grande para los fariseos. Ellos decían, no puedes simplemente ponerte de acuerdo con la ley. Sabemos cómo se ve eso, ¿verdad? Hemos recorrido ese camino también todos nosotros. Tratamos de obedecer la ley y no podemos, sino por el Espíritu Santo. No es bueno. Si ya la infracción de la ley era el problema, una mayor observancia de la ley era ciertamente la solución, no era la solución. Por eso tuvieron que matarlo a nuestro Salvador. Y lo mataron, y sí lo hicieron, y sabemos la historia, ¿verdad? Cuando crucificaron a nuestro Jesús. Ahora, después de que Jesús resucitó y el mensaje del Evangelio realmente comenzó a avanzar, ¿verdad? Hubo algunos fariseos que se convirtieron en creyentes. Ellos recibieron el Evangelio de Dios y se convirtieron en creyentes de Dios, pero aún también que la gracia pudiera ir demasiado lejos. Todavía tenían miedo de la ley. Todavía sentían que tenía que haber algo más, ¿verdad? Alguna ley que tenían que obedecer. No solamente la gracia de Dios, pero ya eran creyentes en Cristo. No se podía simplemente hablar sobre la gracia y la obra del Espíritu en el corazón de alguien. Tenía que establecer algunas reglas, ¿no?, y leyes, y mantener ciertas tradiciones también. Ciertamente cosas como la circuncisión. Así es donde empezó todo. Y Pablo, que era fariseo también, un ex fariseo, sale y dice, eso todo es basura, porque él sabía la ley. Entonces ya era creyente y quería aprender la gracia de Dios. Y así escribió en Filipenses 3, 5-9, dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel y miembro de la tribu de Benjamín,
un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley de Judea. Era tan fanático que perseguía con crueldad la iglesia de Dios. Y cuando la justicia obedecía la ley al pie de la letra, él sabía la ley, ¿verdad? Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que escribió Pablo. Así es todo lo demás, ¿verdad? No vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él, he desechado todo lo demás, dijo. Y lo considero basura, dijo así, considero todo basura al fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ese era su propósito. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dijo, por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de ese es la base de la fe. Él aprendió que era todo por gracia y fe en Cristo, no por la ley. Entonces nos lleva al libro de Galatas, donde estamos hoy en esta semana. A lo largo de esta carta, Pablo está luchando con estas mismas personas, ¿verdad? Que solían ser amigos y aliados, y se emociona mucho cuando escribe esta palabra de Dios. Al comienzo del capítulo 5 de Galatas, el mismo capítulo que contiene el pasaje que hemos estado estudiando durante las semanas pasadas, ¿verdad? Durante esas últimas semanas, Pablo escribió algo así que tenemos que aprender. En Galatas 5:1 dice así: Cristo nos ha hecho libres por la libertad. Así muy simple la verdad. Cristo nos ha hecho libres por la libertad. Estad pues firmes y no os dejéis cargar de nuevo por el yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud del que él hablaba? ¿Cuál es el yugo de la esclavitud que él hablaba ahí, verdad? Es la ley. Él aprendió de la gracia, ya sabía la ley. Y dijo que era yugo de esclavitud. Cumpliendo, ¿verdad? De reglas, ¿verdad? Programas y de superación personal. Y les está suplicando. Y luego pasamos al versículo 18. Y Pablo les dice así también. Directamente les dice Pablo en el versículo 18. Les dice, si eres guiado por este espíritu, ¿verdad? Si eres guiado por el espíritu, no estás bajo de la ley. Así muy simple, ¿verdad? Si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo de la ley, en Galatas 5:18. Y luego dice, mira, todos sabemos cuáles son los actos de la carne. Son obvios, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos que son los pecados de la carne. Y él tiene una lista de cosas que todos sabemos, el pecado de estas varias cosas, ¿verdad? Todos sabemos, todos los hemos pasado, ¿verdad? Pero en Galatas 5, 22 y 23 dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Al contrario de los pecados de la carne, ¿verdad? En otras palabras, no necesitamos que la ley nos diga que esto es bueno o no. Todos sabemos, pero todos queremos el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esto es lo que todos anhelamos. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer esta obra en nosotros. No podemos nosotros en nosotros mismos. Solamente el Espíritu de Dios. Guardar la ley no nos lleva ahí
al gozo que queremos en el Señor. Solo el Espíritu puede hacer eso. Por eso Pablo concluye, ¿verdad?, su argumento. Ya que esto lo que todos queremos, ¿verdad? Sabemos que todos queremos eso. Y Dios quiere darnos también cantidades ridículas de todo el fruto del Espíritu Santo. Así en Galatas 5:25 dice, sigamos el paso del Espíritu. Ahora algunos de ustedes podrían estar pensando, ok, buena lección de historia. Gracias, pastor, ¿verdad? Es una buena lección de historia. Gracias por todo. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo aquí hoy en este día? Y me alegro que le has preguntado esa pregunta, porque así es lo que queremos. ¿Cómo se dice en nuestras vidas hoy en este día? ¿Qué tiene que hacer eso conmigo hoy? La historia de Israel es nuestra historia. Así todos podemos decir lo mismo. La historia que leemos y lo que sucedió en Israel es nuestra historia también. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad? Vamos a ser mejores y hacerlo mejor, Señor. Ya me voy a portar bien. Mi papá siempre me decía, pórtate bien, que no te cuesta nada. Y así a veces pensamos, ya me voy a portar bien, Señor, voy a obedecer. ¿Y cuántas veces hemos vuelto a caer en algunas de las mismas comportamientos de siempre? ¿Verdad? Le decimos al Señor, ya voy a cambiar, entonces no cambiamos y comportamientos se quedan iguales. Quiero decir, incluso como seguidores de Jesús, y cuando te das cuenta de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta instintiva? Entonces tal vez decimos algo como, tengo que hacerlo mejor. Tengo que leer la Biblia más. Tengo que leer más. Tengo que orar más. Tengo que ir a morar en la iglesia más y ahí servir en la iglesia. Necesito que dejar de fumar o de beber o de estar con quienes lo hacen. Y queremos cambiar nuestro comportamiento, pero no podemos en nosotros mismos. Debo mejorar en el cumplimiento de las reglas, pensamos. Y lo hacemos bien por un tiempo, ¿verdad? Tal vez podemos por un tiempo, tal vez un día o dos, una semana. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pasa el tiempo. Un par de cosas salen más y volvemos a caer en las mismas trampas. Y llegamos al mismo lugar. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Tenemos que preguntar, ¿qué hacemos? No podemos hacerlo. ¿Hacemos más reglas aún más estrictas? Esa no es la respuesta. Nunca volveré a hacer eso, ¿verdad? Nunca volveré a ese lugar, pensamos. Nunca saldré con esa gente, ni seguiré acercarme a ellos, pensamos. No acepto sus llamadas, ¿verdad? Si me llaman, no lo voy a aceptar. Y creamos a nuestro propio pequeña cerca alrededor de la ley. Y pasamos como los fariseos. Y hay dos problemas con esto, amigos. Primeramente, si no pudimos mantener el primer conjunto de reglas, ¿qué probabilidades, verdad, hay que podamos mantener el conjunto de reglas más estricto? No podemos. No hay mucha, verdad, no podemos mucho. Y segundo, si por fuerza de voluntad podemos evitar las cosas que pueden vencernos, ¿verdad? ¿Quién recibe el crédito? No podemos decir, pues el Señor me ayudó porque yo hice todo. Y eso no sucede bien. ¿Y qué tipo de evangelio compartiremos, verdad, con nuestros seres queridos? Si te metes en problemas, esto es lo que tienes que hacer. Y así vivimos y caemos todo el tiempo. Y nos convertimos en un fariseo nosotros también, de hoy en día. Podrías preguntar, ¿estás diciendo que decidir pasar más tiempo en la Biblia es algo mal? ¿Estás más comprendiendo que con la oración y la asistencia en la iglesia es malo? Y si la respuesta es tal vez, pero depende. ¿Por qué lo haces?
¿Por qué haces eso? ¿Por qué lees la palabra de Dios más? ¿Por qué oras más? ¿Por qué asistencia en la iglesia más, verdad? ¿Por qué? ¿Quieres verte bien y ver visto como una persona religiosa? Así tal vez eso es lo que hacemos, ¿verdad? Para que miren todos qué fieles somos y religiosos. ¿Quién es mejor que los demás? Porque ese enfoque nunca nos llevará a este lugar de cantidades ridículas de fruto que hemos estado destruyendo. Así no sucede, hermanos. Puede limpiar y ponerse en forma, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar lleno de orgullo y arrogancia y hacer que usted y todos los demás se sienten miserables. ¿Por qué hacemos eso? Eso no es el evangelio, no son buenas noticias. El objetivo de los fariseos era lograr que la gente hiciera lo correcto. Pero el objetivo de Jesús era que las personas se convirtieran en el tipo de las personas que automáticamente harían las cosas correctas porque queríamos amar a Dios, ¿verdad? Ese es un objetivo, es muy diferente que los fariseos. Porque puedo hacer lo correcto en el momento, ¿verdad? Pero puede ir al contra de todo lo que quiero hacer por dentro. Y puedo llenarme de orgullo y de todo lo que es malo. Sí, lo hacemos todos, ¿verdad? El objetivo es transformar a la persona adentro. Transformar nuestros corazones. Para que hacer lo correcto sea resultado natural de eso. Porque nuestros corazones están bien con el Señor. Y queremos agradar a Él y no a las personas. Y podríamos añadir, ¿verdad? Porque es lo que lleva en la vida que siempre hemos querido. Y la ridícula cantidad de frutos viene si lo hacemos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Concluyo, ¿qué hacemos con todo esto? Me gustaría sugerir 3 cosas. Primeramente, sea claro sobre lo que realmente está tratando de lograr. Sea claro sobre lo que realmente está tratando de lograr. Si sé que esto va a sonar muy básico, ¿verdad? Va a sonar muy básico y probablemente vamos a sonar un poco como un disco rayado, podemos decir. Pero lo voy a decir de todos modos. El gran problema en la vida cristiana se reduce a lo que nuestro pastor ha estado hablando desde el primero del año. Esto es esto. Hagamos que nuestro objetivo sea conocer mejor a Dios por al final del año. Entonces, al final del año ya queremos conocer a Dios mejor, ¿verdad? Caminemos en el Espíritu de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, por encima de todo quiero conocer a Dios. Eso es lo que quería él. Encima de todo quiero conocer a Dios. Esa es la meta. Y este es el proceso. No sucede en un día. Es un proceso. Ni en un mes, ni siquiera en un año. Realmente nunca llegamos. Es un proceso que continuamos explorando y ajustando cada día, momento por momento. Cae y levántate de nuevo. Te caes y te levantas de nuevo. Dios está buscando a aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Dios no está sentado con indiferencia. Él está activo. Él está en el mundo y buscar es la clave para entender cómo entrar al reino de Dios y vivir ahí. Uno de los problemas que tienen muchos cristianos hoy en día es que como somos cristianos, nos encontramos así y entonces dejamos de buscar. Pero totalmente buscar, es la forma en que vivimos. Nunca pasamos a la búsqueda. Entonces, segundo, preséntese en lugares donde el Espíritu de Dios hace
la obra. Preséntese así en lugares donde el Espíritu de Dios hace su obra. Aquí es donde cosas como ir a la iglesia, ¿verdad? Leer las escrituras y la oración se vuelven tan importantes en nuestras vidas. No como parte del proceso de autoayudar, ¿verdad? Sino como una forma de ponerme en posición en la que el Espíritu pueda obrar en mi corazón. Nos ponemos en lugar donde el Espíritu de Dios puede llegarnos. Esto es lo que trato de entender en cuenta. Hay ciertos lugares, personas y prácticas que el Espíritu de Dios usa para cambiarme y para cambiarte a ti también. En otras palabras, cuando encuentro el camino a la iglesia o a un grupo, existe una probabilidad muy alta de que cuando me presento, escucho algo que necesito escuchar para mi vida. El pastor, ¿verdad?, dirá algo o el líder del grupo compartirá una experiencia. Y en ese momento el Espíritu de Dios me dice así, me dice, esto es para ti. Escucha esto. Necesitas esto. Y así nos acercamos al Señor. Lo mismo sucederá si leo mi Biblia o escucho música de adoración. Así es como ocurre la transformación. Y eso es lo que queremos, la transformación donde llegue el Espíritu de Dios. Así es como se forma mi corazón y tu corazón. Cuando me presento en la iglesia o recojo mi Biblia y la leo, ¿verdad? O hago tiempo para pasar el rato con unos amigos que me inspiran a acercarme al Señor. Es probable que esas experiencias se utilizan para prepararme para cantidades ridículas de fruto del Espíritu Santo. Y al final, la tercera. No te rindas. Hermanos, no te rindas. Se necesita un tiempo para ver frutos. Nos impasionamos, estamos así impacientos, ¿verdad? Todos con las cosas que tratan de madurar. Probablemente somos los más impacientes con nosotros mismos. Yo también soy culpable de eso. Ese es probablemente uno de los versículos de mi vida más favoritos en Galatas 6:9. Dice así, así que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Lo que nos trae un círculo completo la gente de la iglesia a la que Pablo estaba escribiendo. Probablemente había algunas personas a las que estaba viendo que se cansaron mucho, ¿no?, con el proceso de aprendizaje. Y él lo vio, así como hoy en día. Y el Espíritu Santo de Dios lo inspiró a escribir sobre eso. No para solamente su beneficio, sino también para nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu presencia, tu amor, la gracia de Dios, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos. Te damos gracias por tu palabra, que nos enseña cómo vivir. Gracias por tus bendiciones, que son muchas, Señor. Te doy gracias por la vida nueva que tenemos en ti. Gracias por tu bondad, tu fidelidad, también tu misericordia, en el nombre de Cristo. Hermanos, si tú dices hoy, no estoy viviendo bien, no estoy haciendo bien, quiero darle mi corazón al Señor, le pido que me perdone y lo recibo como mi Salvador, quiero orar por ti. Vamos a orar juntos para acercarnos al Señor, ¿verdad? Puedes repetir después de mí. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús. Perdóname de mis pecados. Te doy mi vida y mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Ayúdame a vivir por ti, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.
Dios los bendiga, hermanos. Díganos ahí en el botón en la pantalla si acaso recibió a Cristo como su Salvador. Y también nos queremos gozar con ustedes. Nos puede mandar un correo electrónico a prayer@shoreline.net. Les quiero recordar que también pueden honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Pueden mandar un texto al número 77977 y pueden poner la palabra Shoreline, es el nombre de la iglesia, Shoreline, al 77977, y así recibirá toda la información para honrar a Dios con sus ofrendas y con sus diezmos. Ahora una bendición para todos ustedes. Que Dios divino y todopoderoso los bendiga y guarde y los mantenga firmes. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les tenga misericordia y les concede paz. Nos vemos muy pronto, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes. Adiós.